¿Cómo le va, diputado? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas Bien, noches. desde su posición como líder de uno de los principales partidos de la coalición que es oposición en la Argentina, ¿qué nos puede decir? Bueno, en primer lugar, decir que es una situación lamentable, ¿no? Es decir, ahora no hay ningún golpe institucional. Acá es una crisis en el partido de gobierno, en el frente de todos, ¿no? Y esa crisis ya existía. Estos 2 años han estado unidos para ganar las elecciones y han estado unidos para conservar el poder. Se unieron para conquistarlo y se unieron para conservarlo. Y al ver la derrota electoral del domingo, es donde la crisis que estaba larvada, que estaba apareció en la superficie y estaba debajo de la alfombra, ¿no? No hay ninguna orientación para el país, no hay coincidencias. Conviven en el frente de todos dos lineamientos contradictorios. No es una cuestión de matices. Por ejemplo, conviven Grabois, que no cree en el derecho de propiedad, con Guzmán y Culfas, que sí creen en el derecho de propiedad. Conviven Bernie con su política de seguridad y la ministra Friedrich. Es decir, el Frente de Todos no puede darle una orientación al país porque no tienen una única política en puntos más importantes, como la economía. ¿Qué tipo de acuerdo quieren con el Fondo Monetario Internacional? Tampoco se define claramente porque nunca han tratado el tema con profundidad. Con lo cual la derrota lo que ha desatado es una crisis del frente político que gobierna la Argentina, pero no un golpe institucional que obligue a que todos tengamos que estar sujetando al gobierno, de ninguna manera. El presidente tiene todas las facultades para cumplir sus 4 años de mandato. El presidente tiene las facultades para aceptarle la renuncia a los ministros que le renunciaron, para no aceptársela, para designar unos nuevos, para cambiar o no cambiar el jefe de gabinete. Está en sus plenos poderes de hacerlo. Y creo que el presidente tiene que tomar las riendas del gobierno con responsabilidad. Ya estaban hablando en la mañana, antes de las renuncias, de que iban a repartir mucho dinero para tratar de ganar las elecciones el 14 de noviembre. O sea, sin plan, ya estaban pensando cómo hacer para generar una burbuja de consumo con vistas al 14 de noviembre. Y resulta que les surgió esta de las renuncias al mediodía, y ahí está el verdadero problema. La crisis es una crisis del propio partido de gobierno y no es una crisis de todo el país que tenga que pagar la gente de a pie, los trabajadores, las pymes, con lo cual hay que exigirle a Alberto Fernández ponerse al frente del gobierno y con responsabilidad, no con demagogia, no con gestos vacíos, con puros relatos, sino concretamente ponerse al frente Sí, sí. del ejercicio del poder. Diputado, le hago una pregunta, porque ante los hechos hay varias posiciones, pero hay dos que han estado dando vuelta en torno a la información que se producía minuto a minuto. Una, por un lado, que sostiene que es el empuje de la vicepresidenta detrás de cada una de las acciones y de manera deliberada que ocurrieron desde el mediodía hasta esta hora, y otras que es el montaje de una gran puesta en escena, que esto es humo y que lo que hay por detrás todavía no se conoce con absoluta claridad. ¿Se enrola en alguna de estas dos observaciones o tal vez tenga una tercera posición como la que de alguna manera esboza en sus palabras? Yo no creo en las teorías Por eso. conspirativas en general, pero yo creo que acá hay una cuestión que probablemente el ciudadano común empezó a percibir en los últimos meses. Es un gobierno sin plan, ¿no? No puede orientar al país hacia un determinado lugar
porque no se sabe, no da lineamientos concretos, ¿no? Y su división interna la disimulan todo el tiempo, los problemas internos los tapan, esconden la basura debajo de la alfombra, pero la ciudadanía ha empezado a percibir esas cosas. La pandemia, sin duda, aceleró esos. Tuvo mucho apoyo en la pandemia el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. La ciudadanía, en su gran mayoría, apoyó las restricciones que puso. Tenía un índice de aprobación el gobierno muy alto al principio en la pandemia. La pandemia lo empoderó al gobierno. Pero a medida que fue pasando el tiempo, y por ejemplo en el contraste con Mendoza, se vio que habían improvisado en la pandemia. En la compra de la vacuna habían improvisado. En la economía se está viendo que han improvisado y la ciudadanía ha empezado como a percibir esas diferencias y esa falta de plan, de orientación general de la economía y de lo social. Y ha explotado por la derrota, pero la derrota ha hecho poner en la superficie el problema que tenían, con lo cual para mí esa es la hipótesis. Está claro. Puede ser parcialmente las dos, sí. Fernando, pueden ser sí. parcialmente las dos complementarias. Sí. Que algún sector esté usando esto para victimizar a Alberto Fernández y que Cristina efectivamente empujó. Ahora, lo concreto es que un gobierno sin orientación y con divisiones internas teníamos antes, y lo tenemos ahora y lo tenemos mañana. Tal cual. Y lo que no hizo la elección sí. de disparar el dólar, las acciones, bajar las acciones, puede que mañana lo haga la propia crisis interna del Frente de Todos, ¿no? Diputado, lo tengo Marcelo Torres en cámara y lo aprovecho a Marcelo como nuestro analista político. Marcelo, ¿alguna pregunta? Necesito brevedad, por favor, nada más. Muy breve. Hay un par de escenarios posibles, diputado. Uno es que sucumba, supuestamente si todo esto es real, el presidente a lo que le está pidiendo el kirchnerismo y se someta a los designios de Cristina Fernández de Kirchner. El otro es que resista. En todo caso, ¿qué escenario se imagina posterior el radicalismo a usted particularmente y qué haría como fuerza de la oposición para apoyarlo o no al presidente en ese sentido? A ver, yo no tengo información del gobierno, con lo cual no sé cuál de los dos escenarios se va a imponer. En general, Cristina lo ha empujado a hacer cosas y Alberto ha cedido más de lo que ha... con lo cual tiendo a pensar que probablemente acepte las presiones de Cristina, pero también podría ser que fue la gota que rebalsó el vaso y resista, ¿no? Es decir, pueden pasar las dos cosas. Pero en honor a la brevedad que pide Fernando, la segunda pregunta tiene que ver con qué vamos a hacer nosotros. Nosotros somos oposición y respetuosos de la Constitución. Alberto Fernández tiene 4 años de mandato, tiene que terminar su mandato, le quedan 2 y la responsabilidad con este diseño constitucional, como con esta situación, es exclusiva del gobierno. El gobierno debe orientar la economía. Distinto es si hay una crisis institucional profunda, donde el presidente renuncia, bueno, ahí se abre otro panorama. ¿Usted no ve crisis institucional? Yo no veo eso. Yo no veo ningún golpe de Estado ni nada que se parezca. Acá hay una crisis del frente de gobierno, que está en el gobierno, que tenía muchas diferencias y a raíz de la derrota afloraron todas esas diferencias. Si Alberto se planta y hace un plan económico muy concreto, muy sensato, pues puede orientar la situación para algún lado, ¿no? Diputado, muchas gracias. Le agradecemos su tiempo. No, gracias. Hasta cualquier momento.